El paisaje sorprende por su fauna, flora y la abundancia de agua, que forma una serie de cuencas fluviales en el interior del Parque Nacional de Banias, uno de los afluentes del río Jordán, y una cascada de 10 metros, la más grande de Israel. Las numerosas riquezas naturales han hecho de Banias un lugar de culto pagano, sobre todo del dios Pan, del que deriva el nombre del lugar Banias, en árabe Banias, dado que en esta lengua no existe la letra P. El arqueólogo del Parque Nacional de Israel, Ben Yosef, explica cómo las excavaciones comenzaron en el siglo pasado. En 1988 se descubrieron restos de época romana y bizantina, descubrimientos arqueológicos y testimonios de diferentes periodos históricos, entre los cuales tenemos la Batalla de Banias, cuando el actual territorio de Tierra Santa fue sometido al dominio de los seleucidas. 30 años más tarde, la tentativa de introducir las costumbres de la cultura helenística hizo estallar la rebelión de los macabeos. And the city known firstly at the year 200 BC, where there was a great war here between... Unos 200 años antes de Cristo, la ciudad fue escenario de una gran guerra de pueblos venidos de Grecia. Una guerra entre la casa de los seleucidas y los ptolomeos. Tras esta guerra, la ciudad fue conquistada por el imperio de los seleucidas. Comenzaron muchas construcciones, algunas de las cuales en honor a la cultura helenística, como Pan. At the year 200, that's what we know about this place, and they started building it. Now they built it after a very certain goddess, Hellenistic goddess called Pan. En época helenística, la ciudad vivió momentos de prestigio. Aquí Herodes construyó un templo en honor al emperador César Augusto y antes de morir dividió su reino entre sus 3 hijos. Banias fue destinado a Filipo, quien la hizo capital de su reino, dándole el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de Cesarea Marítima, en la costa del mar Mediterráneo. Durante su dominio, la región se desarrolló económica y culturalmente. Se acuñaron monedas y se construyeron templos, baños, teatros y otros edificios públicos. Aquí tuvo lugar un hecho importante para el cristianismo. Jesús pasó por aquí y preguntó a los discípulos cómo era percibido por la gente. Y al final les dirigió la misma pregunta a ellos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? A partir de ahí, la bella respuesta de Pedro y la revelación de su misión. Pedro responderá con su profesión inspirada y el Señor Jesús responde con la misión de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Jesús dejó Judea y Galilea, fue hacia los límites de la tierra prometida, casi entre los paganos, y allí hizo la pregunta para que su identidad no fuera confundida con el mesianismo de su tiempo. A partir del momento en el que Pedro recibió la revelación del Padre, Jesús entendió que el Padre lo eligió entre los hermanos como primera piedra sobre la que la Iglesia será construida. Il Signore Gesù vuole che la sua identità di Messia non sia confusa e vuole sapere qual è l'identità che la gente, il popolo, anche i pagani. El Señor Jesús deseaba que su identidad de Mesías no se confundía y quería saber cómo la gente y los paganos lo identificaban. Es decir, habría sido una iglesia abierta, con una identidad abierta de Jesús y una identidad de Pedro y de la misma iglesia muy abierta. Estos 2 temas, la divinidad de Cristo y el primado de Pedro, son hoy los términos de discusión de diálogo ecuménico entre las confesiones cristianas y del diálogo interreligioso con el resto de confesiones religiosas, dispuestas a reconocer en Jesús un profeta, un Mesías, pero ciertamente no su divinidad. Interreligioso con le altre confessioni religiose che sarebbero disposte a riconoscere in Gesù un profeta, un Messia, ma non certo la sua divinità. El lugar arqueológico se encuentra a los pies del Monte Hermón, en los altos del Golán, cerca de la frontera con Siria y Líbano. Quien lo visita tiene la posibilidad de ver las ruinas de épocas diferentes, antiguos edificios de palacios, un antiguo molino en funcionamiento, la gruta de Pan y también tocar las refrescantes aguas del río Hermón. Pero sobre todo, el lugar indica el momento en el que comprendieron la identidad de Cristo y la misión de Pedro.